libro, literal eran como cosas que me habían enseñado a mí en la escuela, que eran justamente estas etapas de depresión, ansiedad y todas estas cosas. Entonces está como súper relacionado con eso. Yo por eso dije siempre que mi carrera y las cosas de la Biblia eran como muy similares, pero la gente las quiere separar. Y me gustó muchísimo. La primera etapa por la que empezamos es nos herimos, y esa es como la primera etapa, ¿no? O sea, estamos heridos, y esto es algo como muy interesante porque en la psicología siempre te hablan todas estas teorías que el trauma inicia por una persona. Y lo que siempre te dicen en la escuela es que el primer trauma inicia por tus padres, ¿no? Y esas son como las primeras personas que te trauman. Y esas son las primeras personas que, o sea, que tienen ahí como cosas con nuestra mente y todo eso. Y en esta parte viene que las personas que nos causan heridas son las personas que están cerca de nosotros, que es súper lógico. Y con razón, yo escuchaba eso en la escuela y decía, o sea, sí, pero, o sea, tranquilos. O sea, se me emocionan y entonces todo el mundo anda culpando a su papá y a su mamá y eternamente, ¿no? Y eso fue una parte que a mí me gustó muchísimo, que sí, inicia por personas que amamos, porque, o sea, es muy interesante. Si alguien llega de repente de la nada y te dice, ay, estás bien tonto, te vale, porque no lo conoces. O sea, si alguien pasa por la calle y te dice así como de, ay, qué tonta, o sea, es como de, ok, y te sigues y te vas, no te importa. Pero si alguien que eres cercano y que convives con esa persona mucho tiempo y que lo quieres y que tienes una relación con esa persona te dice, ay, estás bien tonto, sí, como que, ay. Es por eso que inician las heridas. Y esta parte es muy, muy interesante porque habla de heridas, habla de personas que te hieren al principio, que son personas que aman, pero también habla del origen de la herida, y es porque sentimos un rechazo. Cuando tenemos una herida, no es nada más porque alguien nos dijo que no nos gustaba algo de nosotros, sino porque nos sentimos rechazados. Y puede ser que nos sintamos rechazados en el punto de algo muy personal, como desde algo físico o lo que sea, o nuestra personalidad, la manera en la que hacemos las cosas, la manera en la que decimos cosas, y entonces eso dices, ay, no, tal vez no estoy haciendo las cosas bien. Y en lugar de decir, bueno, igual y es una crítica constructiva, si entramos a esa parte de herirnos, nos vamos a herir para siempre. Y esta parte la relacioné muchísimo porque, como todos sabrán, en este lugar mi mamá es una persona muy específica en muchas cosas. Entonces a mi mamá le gusta que se hagan cosas de cierta manera. O sea, si lo haces mal, es como, ¿qué estás haciendo? O sea, y es algo, le explota el cerebro, porque a ella le gusta que se hagan las cosas de cierta manera, que huelan las cosas de cierta manera, que se hagan las cosas de cierta manera. Y yo me acuerdo que cuando era chiquita era como, para mí era un gran conflicto, porque estaba constantemente como que alterada de hacer las cosas como a mi mamá le gustaban, para que no sentir eso, ¿no? Así de que no estaba haciendo las cosas bien, de un rechazo y todo eso. Pero cuando empecé a crecer y me di cuenta de que mi mamá es así, o sea, no es que me esté rechazando, es que me esté enseñando, entonces cambié la manera de ver las cosas. Pero esto es algo muy, muy, muy lógico y es algo que pasa muchísimo. La segunda etapa por la que pasamos es que nos confundimos. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere o cuando tienes una herida en tu corazón, tu primera reacción es, no tengo idea de qué hacer. O sea, neta, no tengo idea de cómo reaccionar ante esto. Porque además, como es alguien que te ama y alguien que tú quieres, o sea, como que entras en un estado de shock constante. O sea, dices, no sé si fue a propósito, no sé cómo reaccionar, no sé qué decir, no sé. A mí me ha pasado. Luego me han dicho cosas y digo así de, no sé qué hacer. Entonces entro así de, ok, no sé. Y ya después de que tu cerebro empieza a hacer su hermoso trabajo de pensar las cosas 50,000 veces, empiezas a como que a pensar muchas variables, ¿no? Pero esta etapa siempre es corta. El no saber qué hacer siempre es corto, porque ya que después lo pensaste y dijiste, ok, esto pasó y así, que te hieres y todo eso, tu cerebro se va a 1500 cosas que pasan por la mente de la persona que te hirió. Entonces, aunque es una etapa corta, es una etapa que la verdad como que
te hace sentir, a mí en ese momento como que cuando me pasó dije, qué débil, o sea, no supe cómo reaccionar en ese momento. O sea, porque tal vez le hubiera, y después se me ocurrieron 1000 cosas que pude haber contestado. Ah, sí, pues yo le pude haber dicho que, o sea, pero al principio es como de, no sé qué, bueno, y ya, ¿no? La tercera etapa es, buscamos rodeos. Y esta etapa es una etapa muy interesante, porque al buscar rodeos de una situación, lo que queremos hacer es evitar que nos duela. Y eso es súper normal y es algo que nos pasa a todos. Cuando alguien te lastima, lo primero que intentamos hacer es ver la manera de no ser lastimados. Es ver la manera de cómo... había una palabra en un término. Como sobrellevar la situación. Es que hay una palabra muy específica, pero ahorita me acuerdo en el momento. Como que dejas pasar la situación, le das un rodeo, pero te aprendes a adaptar con la situación. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hubo un momento de mi vida, súper gracioso, que de repente estaba en mi cama y me empezó a doler el pie horrible. Y yo dije, ¿qué está pasando, no? Y entonces me empecé a checar el pie, yo estaba así de, ¿qué es? Y de repente vi que tenía una bolita como en el talón o algo así, y decía, ¿qué es eso? O sea, neta, estoy en shock de lo que está pasando en mi vida, no tengo idea de cómo pasó, pero fue como de repente. Y entonces me empecé como que a tocar y todo eso, y fui con mi mamá y le dije, oye, no sé qué tengo. Mi mamá me dijo, ya, no, pues quítate así tantito y ya te lo sacas con unas pincitas de pilar, y yo sé, ¿pero qué es? Y después cuando hice eso, me di cuenta de que tenía un pedazo de vidrio enterrado en el pie. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, no sé en qué momento de mi vida pisé un pedazo de vidrio, pero tenía un pedazo de vidrio en el pie. Y me acostumbré tanto al pedazo de vidrio, que me acostumbré al dolor del pedazo de vidrio. Hasta que llegó un momento en el que mi cuerpo dijo así como de, no, esto es inaceptable, que me empezó a doler. Pero ni siquiera me di cuenta de cuándo lo pisé, en qué se rompió para que yo lo pisara, porque yo decía, ¿qué se rompió en mi casa? O sea, de verdad no me podía acordar de algo que se hubiera roto en mi casa como para que yo hubiera pisado un vidrio y lo tuviera enterrado en el pie. O sea, no sé qué pasó. Pero esto me recordó esta parte de que buscamos rodeos porque siempre queremos como que no nos duela esa situación. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó, algo muy literal y que, pues, no sé qué pasó. Hasta el día de hoy sigo entregada. Yo supongo que llegaré a la gloria y le diré, Señor, ¿en dónde pisé el pedazo de vidrio? Ya me mostraron una película y qué hice, ¿no? Tengo muchas cosas así que quiero preguntar qué hice porque, o sea, de verdad, me está comiendo el cerebro. Entonces, eso fue lo que pasó y entonces siempre buscamos, empezamos como a evitar lugares. Ay, no, es que esa calle no, porque me acuerdo que un día pasamos por ahí y me tropecé y nos reímos. Y entonces empezamos a rodear lugares, empezamos a rodear situaciones, hacemos como zonas rojas. Y en esta parte me acordaba muchísimo de una serie que vi hace unos meses que se llama Gilmore Girls, que cuando la cuata rompe con su novio, deja de... O sea, dice, ay, voy a deshacerme de todo lo que me recuerda a esta persona. Y de repente se dio cuenta de que su casa estaba vacía, porque todo le recordaba a la persona. Y eso es exactamente lo que es buscar como que situaciones en donde no veamos esto, no hagamos esto, no hagamos lo otro. Pero eso no quita el dolor, eso solamente lo esconde, como mi pedazo de vidrio en el pie. O sea, no se desapareció nada más porque lo estaba ignorando el dolor, sino que ahí seguía y tuvo que haber un momento en el que me tuve que quitar el pedazo de vidrio para que se quitara el dolor. Pero ahí seguía. Y esto es algo es muy intenso, pero es una parte de nuestro cerebro que todo el tiempo está haciendo. Y la siguiente etapa por la que pasamos es que cavamos un hoyo. Y cuando yo dije eso, dije, ¿cómo que cavar un hoyo? ¿A qué se referirá con eso? O sea, ¿qué hacemos? Y esta parte, yo me imaginé toda otra cosa diferente, pero a lo que se refiere es que cuando estamos en una situación que nos causa dolor y todo eso, lo que hacemos es esconderla. Y es como cavar un hoyo para enterrarlo lo más profundo que podamos en nuestro corazón, ignorar el sentimiento, o sea, y es parte de todo, ¿sabes? Si ven, es como toda una hilerita de síntomas, ¿no? Y es eso, como intentamos olvidar lo que estaba pasando,
hay dos maneras en las que podemos pasar este momento. Y olvidar porque es como de, ay, tengo súper mala memoria y se me olvidó. O es y olvidar porque nos sentimos heridos. A mí como que hay veces que yo siento que mis hermanas piensan que ignoro a propósito, porque siempre hay unos nombres que luego me dicen, ay, fulanita, me decían, ahorita ya me acuerdo, fulanita, y yo, ¿quién? O sea, literal estaba platicando con ella ayer y yo, me pasaba también en la escuela todo el tiempo, pero no era porque estaba herida, simplemente se me olvidaba todo su nombre. No se me olvidaba su cara, pero se me olvidaba completamente su nombre. Era como si me hubieran dado anestesia por 6 años y no recordara que platiqué con esa persona. Pero hay veces que olvidamos porque nos duele una situación, entonces es lo mismo. Entonces todo el tiempo estamos viendo, ay, ¿cómo escondo este dolor? ¿Cómo lo entierro en lo más profundo en mi corazón? Para ver si así se me olvida que alguna vez existió, pero como el pedazo de vidrio, que es un excelente ejemplo, ahí estaba. O sea, enterrado, y va a haber un momento en el que va a resurgir. Y va a haber un momento en el que va, pues es inevitable, si no perdonamos. La siguiente etapa me gustó muchísimo, y bueno, no me gustó, pero es un gran concepto, y es que negamos que algo nos pasó. No, yo ya lo perdoné. ¿Cuántas veces hemos estado aún ante la presencia de Dios? Y hemos dicho, no, Señor, yo ya perdoné, ayúdame a perdonar, ya perdonado, y lo decimos en voz alta, y decimos todas estas cosas que creemos que son mágicas y que solamente terminan siendo palabras inefectivas, en donde decimos, ya lo perdoné, no pasó nada, no sé qué, y luego otra vez sale. Y eso es porque en realidad no hemos perdonado, y solamente negamos el que nos hirieron y negamos en el momento que pasó, pero no estamos perdonando, solamente estamos diciendo sí, ajá, como ignorar, o sea, ignorar lo que está pasando, pero no estamos entrando a la profundidad del problema. Y aquí, en la siguiente etapa es cuando todo te das cuenta de que no has perdonado genuinamente, y porque la segunda, sexta, ¿qué estoy haciendo? Sexta es que nos sentimos derrotados. Y esto es algo que de verdad me ha pasado unas cuantas veces, y que es como el momento así de que te desmoronas, que te empiezas a dar cuenta de que tu carácter empezó a cambiar, que te empiezas a dar cuenta de que eres extrasensible a ciertas situaciones, te empiezas a dar cuenta de que eres extremadamente crítico de ciertas situaciones, que tienes celos de estas cosas, que te recuerdan a lo mismo. Y es exactamente esa parte. Como no hemos aprendido a perdonar, entonces nos empezamos a sentir derrotados, y entonces empezamos a cambiar cosas de nosotros porque sigue la herida ahí. Y otra vez me refiero al pedazo de vidrio. O sea, algo tuvo que cambiar en mi pie para que empezara a sentir eso. O sea, no sé cuánto tiempo tenía el pedazo de vidrio enterrado en mi pie, pero hubo un momento en el que cambió hasta la manera en la que mi pie se veía, porque tenía como una bolita. Y yo decía, ¿qué onda? Porque ahí estaba. Entonces, es exactamente lo que empieza a pasar. Empiezan a surgir cosas en tu carácter que, como no has perdonado, empiezas tú a desarrollar. Y esta parte es súper interesante, porque mi mamá una vez me dijo que cuando no perdonas, lo que empiezas a hacer es imitar el carácter de la persona a la que no perdonaste. Entonces, en lugar de tú avanzar y decir, no, yo ya perdoné, está todo bien, sigo adelante con las cosas, de repente te encuentras haciendo cosas muy similares a lo que esa persona hacía. Y no es a propósito, sino es algo en tu ser que se empieza a burbujear como, no sé, me imagino como un caldo así de burbujas, así como que suena cuando, así, siento que así es. Pues está pasivo y de repente empieza a resurgir de la nada, y te ves haciendo cosas que decías que odiabas, o decías que nunca ibas a hacer. Y todo eso surge por la falta de perdón, por no tratar las heridas. Entonces entramos a un momento en donde nos sentimos desalentados.
Y esta etapa es la etapa en donde literal, como Kalimba dice, estoy tocando fondo, me duele hablar de ti. Y esta parte es un momento en nuestras vidas en donde nos sentimos totalmente desalentados. Nunca nada va a cambiar, no sé qué pasa, ya no sé qué hacer, pero esta parte de nuestro carácter, la verdad es que suena como súper intenso lo que voy a decir, pero es verdad. Y yo creo que esta parte es la parte en donde Dios puede hacer algo por ti. Porque cuando estás en una situación en donde dices, necesito ayuda, necesito cambiar cosas, necesito empezar a cambiar cosas y te empiezas a rendir, literal, ahí es cuando Dios puede hacer algo. Si tú pasas por esta etapa y no te rindes a los pies de Dios y dices, Dios, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que no puedo hacer absolutamente nada por esta situación, entonces no va a haber momento de retorno. Pero si tú en ese momento en donde dices, estoy tocando fondo, ya no puedo cambiar nada, estoy súper desesperado por este momento de mi vida, y no te empiezas a rendir, no a rendir así como de, ay, me tiro en la cama para siempre, pero a rendir en un momento de necesito yo cambiar algo, entonces ahí es cuando Dios puede hacer algo. Ahí es cuando Dios puede meter como la mano a tu situación, a lo que te duele, y de verdad quitar la raíz de amargura o la raíz de falta de perdón o la herida de la que estás viviendo. Y en ese momento de nuestras vidas es cuando un verdadero cambio puede pasar. Si nada más nos rendimos por rendirnos, pero no nos rendimos para seguir adelante, entonces esa es la parte definitiva en donde nuestra mentalidad puede cambiar. Y después es cuando nos rendimos y le decimos, ¿sabes qué, Dios? Haz lo que tú quieras hacer en esta situación, haz lo que tú quieras hacer en mi vida, en este momento. Es que entonces entramos a descubrir la verdad. ¿Cuál es de verdad la raíz de la amargura? ¿Cuál es de verdad la raíz de la herida? No es que me dijeron esto, sino qué es lo más profundo que hay en esa situación que te tiene tan herido. Porque muchas veces las heridas pueden parecer muy obvias la manera en la que te hirieron, pero son más profundas por el ¿cómo se dice? Como por lo que está atrás de la herida. O sea, hay momentos en el que dices, ay, ¿por qué me lastimó tanto que me dijera eso? ¿Pero fue lo que te dijo o fue porque te recordó a otra herida que tenías que nada más destacó esta otra, pero sigue siendo la misma? Entonces es ahí en donde empezamos a descubrir la verdad de por qué me dolió tanto, por qué me siento tan lastimado, por qué me siento tan sensible de tantas situaciones. Y después empezamos a hacer cambios. Y es en donde comenzamos a tomar responsabilidad de lo que nos toca. No responsabilidad de toda la situación y sí, yo tengo la culpa, no una victimización, sino una responsabilidad de qué es lo que yo puedo hacer para cambiar mi situación. Si alguien hizo algo que me lastimó, y aunque yo no haya provocado ni el momento, ni haya provocado lo que está sucediendo, sí tengo la responsabilidad de yo cómo me siento. Y mi papá mi papá me decía algo cuando era chiquita que me molestaba muchísimo. Y me lo dijo durante muchos años y yo no lo entendí hasta hace 2 años. Y me decía, Magdiel, estaba yo súper enojada porque algo hizo, no me acuerdo, por algo me enojé. Estaba muy molesta y yo así de, ves, es que tú siempre me haces enojar. Y se volteó con toda la seriedad del mundo y me dijo las siguientes palabras que me hicieron que explotara todavía peor. Me dijeron, Magdiel, tú oprimes el botón. Y yo dije, es mi culpa que tú me hagas enojar, es mi culpa. Y de verdad yo estaba histérica y me lo dijo durante muchos años después. Yo no sé si sabía que me hacía reventar o me quería enseñar una lección, digamos que es la segunda, pero me decía eso y yo estaba vuelta chango. O sea, yo así de me salía y decía bye, le soltaba la puerta y todo, porque y después de hace 2 años empecé a decir, sí es cierto, o sea, literal, tú oprimes el botón, o sea. Y siempre lo vi en mi mente como este botón gigante en donde tú tienes la opción de oprimirlo o no. Y entonces
él lo que me estaba diciendo era cierto. Él me estaba diciendo, tú tienes la decisión de cómo te sientes. Yo puedo hacer cosas y la gente puede hacer cosas a tu alrededor, pero como tú te sientas de eso que están haciendo es totalmente tu decisión y es completamente lo que tú quieres hacer de esa situación o no. Y ese consejo de verdad yo creo que se lo voy a decir a mis hijos cuando estén súper enojados, así de tú oprimes el botón y esperar los resultados 6 años después, así como de ya veremos qué pasa en tu vida, no les voy a explicar nada. Entonces vamos a borrar esta grabación, nadie les va a decir nada y esperemos que haya resultados, ¿no? Y es ahí en donde empezamos a tomar la responsabilidad y entonces dejamos de esperar que el mundo cambie y empezamos nosotros a cambiar. No cambiar a las personas, sino cambiar nosotros y cómo manejamos las situaciones y cómo manejamos lo que hacemos y cómo manejamos nuestra respuesta ante la situación. Porque para todo lo que hagamos va a haber una reacción, acción-reacción. Es hasta físico, o sea, tiene que haber una reacción por todo. Entonces, si mi reacción es una reacción de yo tomar responsabilidad, de yo no reaccionar de una manera negativa, de yo no herirme, sino yo tratar, y si me herí, yo tratar mi herida luego, es como lo mejor que podemos hacer. Porque es como si te cortaras ahorita y dijeras, ay, algún día se va a solucionar. O sea, no, sí, seguramente, pero tienes que hacer algo en ese momento para ayudar a que la herida cambie. Y la última, que es la mejor de todas, es que nos sentimos liberados. Ya cuando tú tomas responsabilidad, no esperas que el mundo cambie, sino tú quieres cambiar las cosas en tu vida primero, entonces empiezas a entrar en una libertad genuina. Y en una libertad que no solamente es, yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, donde quiero. O sea, no, sino una libertad, en la verdadera libertad que Dios nos dio. Entonces empiezas a entender la libertad de una manera súper diferente. Y empiezas a no solo ver la libertad como una palabra o una palabra metida en solamente los reos, sino lo empiezas a ver en una palabra que aplica a tu vida para tratar tus heridas y para decir, yo tengo la libertad de escoger, yo tengo la libertad de dejar que Dios haga algo en mi vida. Entonces la palabra libertad tiene todo un significado diferente para tu vida. Y esta es la parte que neta me encantó. Estas últimas 3 etapas en donde tú descubres, en donde tú empiezas a hacer cosas. O sea, cuando nos habla en la Biblia Dios no nos dice, cambia a las personas. No, nos está diciendo que cambiemos nosotros. Que primero tú te examines a ti mismo, que tú primero cheques qué es lo que estás haciendo en tu vida y que empieces a corregir esas cosas en tu vida. Y entonces, para terminar les voy a leer solamente esta parte de Romanos 14:10 que me pareció súper interesante refiriéndose al tema, y dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esta parte está increíble si la trasladamos al perdón. Porque aquí está diciendo, ¿tú por qué vas a juzgar a tu hermano? ¿O tú por qué vas a menospreciar lo que él está viviendo, lo que él está haciendo? No sabemos si la causa de la herida que a mí me hizo eso es porque él tiene una herida. ¿Y por qué vamos a juzgar esa parte? Si nos ponemos a pensar en esta situación en donde yo me puedo hacer responsable de mi reacción y yo puedo ser libre de esto, entonces vamos a dejar de juzgar y vamos a empezar a actuar más. Vamos a empezar a actuar más en gracia, en misericordia, en sabiduría y sobre todas las cosas, que es a donde a Dios le interesa, es que vamos a empezar a actuar en amor. Y entonces las heridas que nos hirieron a nosotras no las vamos a reproducir, sino van a terminar con nosotros y se van a encontrar con una palabra liberadora que es gracia, que es amor, que es misericordia, que es todo lo que es Dios, paz, gozo, sabiduría. Entonces eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, y por eso con todo el tiempo Jesús está hablando de tratar con heridas. Dio miles de parábolas en donde Él decía, no solamente como que cures algo, sino que en tu vida haya una restauración profunda de lo que está pasando. Cuando Jesús sanaba, no sanaba parcialmente, sanaba completamente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dejar que Dios trate con nuestras heridas y que no sea algo parcial que nosotros podemos hacer, una curita en una herida gigante, sino que sea algo profundo en nuestras vidas, en nuestros corazones.
Y pues ya, listo, terminé.